De acuerdo, entonces vamos a empezar con la presentación. Como bien mencionábamos, hoy vamos a hablar sobre los parámetros que se recomienda medir en el proceso de tratamientos de aguas residuales. Como objetivo tenemos mostrar aquellos parámetros importantes en el proceso de tratamiento de aguas residuales y vamos a presentar algunas alternativas de los equipos HANA para medir esos parámetros. Los temas principales van a ser la presentación general del proceso de tratamiento de aguas residuales, los parámetros que se recomienda medir en cada una de las etapas del proceso y el último tenemos la normativa mexicana, que es realmente nueva, entró en vigor en 2021, pero apenas este año está como poniéndose en práctica, así con muy exigente. Ok, el proceso de tratamiento de aguas residuales. Primero tenemos el sistema de colección en el pretratamiento y la rejilla. Posteriormente vamos a pasar al tratamiento primario, que es el recolector de arena y la clarificación primaria. En el tratamiento secundario tenemos un tanque de aeración y en la clarificación secundaria. En estos pasos, la clarificación, tanto primaria como secundaria, tenemos la división de la corriente con los lodos. Los lodos van hacia un espesamiento y la corriente va hacia una desinfección y posteriormente al efluente. Y los lodos van al espesamiento, después una estabilización, que es por medio de una digestión, después el secado y posteriormente vamos a disponer estos sólidos o lodos en algún ecosistema. Es importante tratar el agua porque al ser ya tratada, ya estar un poquito más limpia, vamos a poderla utilizar para reemplazar el agua dulce de riego, para poderla utilizar en procesos industriales o en fines recreativos. También vamos a poder mantener el flujo ambiental y los productos derivados de su tratamiento pueden generar energía y nutrientes, como son los lodos. Es importante también saber que las aguas residuales pueden tener desde materia orgánica o desde microorganismos como virus y bacterias, sólidos como arena, hojas, ramas, papel higiénico, nutrientes como nitratos y fosfatos, materia orgánica, desecho que generamos los seres humanos, cosméticos y alimentos. Como materia inorgánica vamos a poder encontrar minerales, metales, compuestos como sodio, calcio, cobre, plomo, zinc, grasas y aceites también. Y compuestos tóxicos como pesticidas, detergentes, algún combustible. El primer paso de el proceso es el pretratamiento. Y este pues comprende desde el sistema de colección y de la rejilla. Sistema de colección, pues su nombre lo dice, colecta toda esa agua residual. Y la rejilla pues es un componente que tiene como objetivo la eliminación de sólidos gruesos, de materiales grandes en afluentes de aguas residuales crudas. Es el punto por el cual las aguas residuales ingresan a una planta de tratamiento. Los criterios que se pueden utilizar para determinar el tipo de malla más adecuada para una planta de tratamiento son el tamaño y el volumen de los residuos que se eliminarán, también la variación de flujo y las características del afluente y también los niveles mínimos y máximos de agua. En esta etapa se recomienda realizar mediciones de ORP, pH, fósforo total, nitrógeno, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno y amoníaco. Y lo vamos a poder realizar con estos equipos. El fotómetro específico para análisis de aguas residuales, HI 83399,
con el que vamos a poder medir el amoníaco, la demanda química y el fósforo. El electrodo HI 4101, que es para amoníaco específicamente. Este lo vamos a poder utilizar con el HI 98191, que es un medidor de pH, ORP y ion selectivo. El HI 98192 para conductividad eléctrica en todos estos intervalos. Y el HI 98193 o el HI 98198 con este intervalo, ambos. Nada más que recordemos que el HI 98193 es con una membrana con relleno de electrolito y el HI 98198 es por medio de una sonda óptica. El siguiente paso, la siguiente etapa es el tratamiento primario. En esta etapa se lleva a cabo la eliminación de sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables, así como de materias flotantes. Se va a llevar a cabo en procesos físicos como la sedimentación y la clarificación. Primero vamos a tener la cámara de arena, donde el agua fluye lentamente a través de la cámara, permitiendo que las partículas más grandes se sedimenten. Aquí lo vemos. Se recomienda utilizar arena, grava u otro material mineral con un diámetro mínimo de 0.15 o 0.20 milímetros. Después, este flujo o esta corriente pasa hacia la clarificación primaria, que comprende un tanque de decantación donde las aguas residuales entran para permitir que los compuestos orgánicos más pesados se sedimenten, y una aspa rota y desnata para eliminar grasas y aceites. Aquí vemos el aspa. El agua restante va a pasar por encima de los vertederos y se desvía hacia el digestor. En esta etapa vamos a medir amoníaco, oxígeno disuelto, DQO, temperatura y fósforo, y los equipos recomendados son el fotómetro, los medidores de oxígeno disuelto y el termómetro HI 93510. La siguiente etapa es el tratamiento secundario. Este tratamiento es posterior del efluente primario y se elimina la materia orgánica residual y los sólidos en suspensión. Corresponde a un tanque de aireación y una clarificación secundaria. El tanque de aireación nos va a proporcionar un lugar donde se lleve a cabo el tratamiento biológico. Tratamiento biológico nos vamos a referir a la separación de los lodos de la corriente o del afluente. Los lodos activos, que aquí vemos, retorno de lodo activo. ¿Con qué nos referimos a esto? Es el tratamiento biológico que va a reducir la demanda biológica de oxígeno, haciendo que estos microorganismos que demandan ese oxígeno reduzcan. Esto se lleva a cabo por medio de microorganismos de nitrificación. La nitrificación, recordemos que es la conversión de amoníaco en nitrito y en última instancia en nitrato. Hay que tener claro que el amoníaco y el nitrito pueden ser tóxicos, son tóxicos para los seres vivos. Entonces, mientras menos cantidad de estos compuestos haya en nuestro efluente o nuestro afluente, está perfecto para que podamos volver a integrar esa agua a nuestros ecosistemas. Este proceso se requiere en condiciones aerobias para que las bacterias nitrificantes puedan tener ese oxígeno que necesitan para desnitrificar esta corriente.
Ok, la clarificación secundaria. Ya que pasamos al tanque de aireación, donde justamente se genera oxígeno para que se airee esa corriente, pasamos a la clarificación secundaria. Es un tanque de sedimentación donde se eliminan los lodos activos y el agua fluye por encima de los vertederos hacia el proceso de desnitrificación. En esta etapa vamos a recomendar medir la alcalinidad, amoníaco, DBO5, DQO, nitrato, nitrito, ORP, pH y fósforo en la parte de aireación. Y en la parte de clarificación secundaria vamos a recomendar medir amoníaco, DBO5, oxígeno disuelto, nitrato, nitrito, ORP, fósforo y turbidez. Y aquí tenemos otra vez los equipos, el fotómetro. Al ser un multiparamétrico vamos a poderle medir la mayoría de los parámetros de esta aplicación, de aguas residuales. Otra vez el medidor de ion selectivo, los medidores de oxígeno disuelto, de conductividad, pH y ORP. Además también tenemos el titulador, el HI 932, para el parámetro de alcalinidad. Incluso si necesitamos medir nitrógeno total, lo vamos a poder medir por medio de Kjeldahl. En el último paso del método de Kjeldahl se realiza una titulación. Con este equipo se podría realizar sin ningún problema. Y también el turbidímetro, el HI 83414, con estos intervalos. De acuerdo. Después sigue la desinfección. La desinfección es un proceso donde se eliminan los microorganismos antes de verter el agua a los ecosistemas receptores. Es un proceso que se puede realizar por diferentes medios, ya sea por cloración, por ozonificación, por radiación ultravioleta o por bromación. ¿Esto cómo se va a llevar a cabo? Estos desinfectantes van a romper la membrana de las células, de los microorganismos principalmente, y al quedar expuesto todo el contenido genético de las células, pues ya no hay forma de que se reproduzcan y de esta forma se elimina la parte microbiológica. Decíamos que puede ser por diferentes pasos, como cloro, ozono, radiación, diferentes procesos, como la cloración, la ozonificación, la radiación ultravioleta, pero hay que tener en cuenta que el cloro es uno de los desinfectantes más utilizados, ya sea en forma gaseosa, como hipoclorito de sodio o dióxido de cloro. Y también debemos tomar en cuenta que si vamos a clorar, se requiere un paso adicional para eliminar los residuos potencialmente nocivos. Si hay un cloro residual muy alto, vamos a correr un riesgo de la contaminación al ecosistema donde se va a llevar nuestra agua ya tratada. La otra opción para desinfección, también mencionábamos la radiación ultravioleta, pero en este caso se debe tomar en cuenta que la turbidez y los sólidos totales solubles pueden hacer ineficaz este proceso. Entonces, a lo mejor podríamos tener varios procesos de desinfección, no nada más uno, y así nos aseguramos de que nuestra agua tratada esté lo más limpia posible. En este paso vamos a recomendar medir la DBO5, el cloro, la dureza, ORP, pH, temperatura y turbidez. Tanto para cloro, dureza, pH, temperatura, vamos a poder utilizar el titulador potentiométrico HI
1932. Este electrodo lo estamos poniendo, el HI 5148B, porque es específico para titulaciones argentométricas. Es decir, para poder medir el cloro, los cloruros en nuestras muestras. El turbidímetro, el medidor de oxígeno disuelto, porque mencionábamos que este tiene la capacidad de darnos el valor de DBO5. Únicamente necesitamos alimentar los valores de oxígeno disuelto al día 0 y al día 5 y automáticamente calcula la DBO5. También el termómetro, el HI 93510 y el medidor de pH y ORP 98191. Después tenemos la parte del efluente. El vertido de los efluentes de las aguas residuales tratadas puede realizarse en diferentes ecosistemas receptores, ya sean ríos y arroyos, lagos y estanques, a lo mejor pantanos, incluso en el mar también se podría hacer. Y aquí se recomienda controlar los parámetros en función de la normativa local. Hoy vamos a hablar acerca de la NOM mexicana, que como les mencionaba al principio es actualizada, está actualizada. Ya teníamos muchos años con la versión de 1996, entonces se actualizó en el 2021 y este año se está poniendo en vigor ya muy exigente. Y en esta etapa se recomienda medir la alcalinidad, el cloro, oxígeno disuelto, conductividad, pH, temperatura, nitrógeno, fósforo y turbidez. Y vamos a poder utilizar los equipos. Si vemos, el fotómetro no deja de aparecer. Lo mismo con los medidores de oxígeno disuelto, de pH, conductividad, en este caso temperatura, el titulador, el electrodo para titulaciones argentométricas o de precipitación y el turbidímetro. Terminamos con la parte del agua como tal, pero recordemos que en la clarificación primaria y en la clarificación secundaria hubo una separación del agua y los lodos. Entonces, ¿qué pasaba con los lodos? Se van hacia la corriente de lodos activos, donde el primer proceso es un espesamiento, que no es más que la concentración de los lodos para aumentar el contenido de sólidos. ¿Por qué? Ok. Es un proceso físico en el que se condensan los lodos, puede ser por medio de una flotación por aire disuelto, un espesamiento centrífugo, un espesamiento por gravedad. El siguiente paso es la digestión. Y en esta etapa, en este paso, se lleva a cabo la estabilización de lodos, la eliminación de patógenos y olores y el control de la putrefacción potencial de la materia orgánica. La estabilización es importante para poder garantizar que los sólidos no sean peligrosos y que sean biológicamente inactivos. Puede realizarse biológica, química o físicamente por medio de una digestión anaerobia, una digestión aerobia, acondicionamiento térmico, acondicionamiento químico. Y dependiendo del paso o del proceso de la estabilización, puede ser o no necesaria la digestión. Por ejemplo, si incineramos, pues vamos a deshacernos de todo microorganismo que pueda haber ahí y nos quedamos con la pura materia inorgánica. Ya que se lleva a cabo la digestión, vamos a pasar a un secado o una deshidratación de los lodos, que justamente es la eliminación del agua para
para concentrar los sólidos y reducir el volumen de tratamiento. Entre los métodos más habituales de deshidratación se incluyen la cinta de gravedad, el lecho de secado, el filtro de vacío, la centrífuga, el filtro prensa, la centrífuga y el tambor rotativo. Es importante mencionar que los lodos de aguas residuales contienen aproximadamente un 97% de agua. Y ya que tenemos el lodo deshidratado o seco, ya estamos listos para ponerlo a disposición en algún ecosistema. Normalmente se utiliza para aplicaciones de agricultura, como composta, como abono. En esta parte de la digestión, sobre todo, se recomienda realizar medición de alcalinidad, de oxígeno disuelto, de pH, temperatura y acidez volátil. Tanto para alcalinidad, pH, temperatura y acidez volátil vamos a poder utilizar el titulador HI 932 y pues oxígeno disuelto con estos equipos 98-193 y 98-198. 98-191 para pH y el HI 93-510 para temperatura. Hablemos de la normativa que les mencionaba que es actual, es 2021 se realizó estas modificaciones donde se ajustaron los valores de límites permitidos para algunos parámetros. Sobre todo de los que hablamos el día de hoy, que fueron temperatura, DQO, nitrógeno total, fósforo total, son los que encontramos en la tablita sombreados y nos dice la cantidad en promedio mensual, en promedio diario, de cada uno de los tipos de ecosistemas a los que se va a vertir el agua ya tratada. Entonces es importante que dependiendo del ecosistema donde vayamos a colocar esa agua ya tratada, se cumplan cualquiera de estos valores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video tutorial del día de hoy. Vamos a realizar la determinación de demanda química de oxígeno con ayuda del fotómetro multiparamétrico HI 83399 y el termorreactor HI 839-800. Este termorreactor viene con una actualización, ya que le aumentaron una temperatura para la digestión de ciertos reactivos. El día de hoy vamos a utilizar esta nueva temperatura a 170 grados Celsius. Voy a encender el equipo. La parte de atrás está el interruptor. Una vez que se ha encendido el termorreactor, esta es la pantalla de inicio. Nos muestra la temperatura que está registrando actualmente y el tiempo. Ahora presionamos la tecla de set. Viene la opción de 105 grados Celsius por 30 minutos. Con la flecha de navegación hacia abajo puedo modificar a 150 o a 170 grados Celsius por 15 minutos. La dejo en esta opción, que es la que vamos a utilizar el día de hoy. Y ahora lo que voy a hacer es presionar empezar. El termorreactor empieza a calentar y esto lo vamos a poder notar con el LED señalando calentamiento. Además de estas temperaturas y tiempos que se mostraron de 105, 150 y 170 grados Celsius, nosotros también podemos programar la temperatura y el tiempo que se requieran en la metodología que van a utilizar. Vemos que la temperatura va subiendo y lo único que nos resta hacer es esperar a que llegue a los 170 grados Celsius. Una vez que llegue a esa temperatura, el termorreactor nos va a avisar emitiendo un sonido. Mientras el termorreactor llega a la temperatura de 170 grados Celsius, voy a preparar la muestra y el blanco que vamos a medir el día de hoy. Para intervalos bajo y medio se utilizan 2 mililitros de muestra y 2 mililitros de agua destilada como blanco. Y para intervalo alto se utilizan 0.2 mililitros de muestra
y 0.2 mililitros de agua destilada para el blanco. En este caso, el reactivo que tenemos es de intervalo medio, por lo que voy a colocar 2 mililitros de mi muestra y 2 mililitros de agua destilada para utilizarlo como blanco. Vemos que está próximo a llegar a la temperatura de 170 grados Celsius y en la parte inferior en la pantalla dice temperatura baja. En cuanto llegue a la temperatura, aquí nos va a indicar que debemos ingresar las muestras al termorreactor. Podemos observar que en la pantalla nos pide las muestras. Entonces ahora vamos a retirar la cubierta protectora tomándola de las barras de sujeción. Previamente he etiquetado unos viales, la B es de blanco y la D se hizo una dilución de la muestra. Entonces voy a colocar los viales, vuelvo a ensamblar la cubierta protectora y presiono empezar. Es en este momento cuando empieza a contar los 15 minutos de reacción. El equipo nos acaba de avisar con ese sonido que ha terminado el tiempo de reacción. Lo que debemos hacer ahora es esperar a que la temperatura llegue a los 120 grados Celsius para poder sacar los viales y pasarlos a una gradilla a que se enfríen a temperatura ambiente. Una vez que los viales se han enfriado, los vamos a colocar en una gradilla, pero previamente vamos a invertir 5 veces ambos viales. Y en la gradilla los vamos a dejar que se enfríen a temperatura ambiente. Vamos a realizar la medición. Enciendo el fotómetro. Ya está seleccionado el método de demanda química de oxígeno, intervalo medio, que son los reactivos con los que estamos realizando la medición. Voy a colocar el adaptador. El adaptador cuenta con 2 marcas de indexación, este puntito dorado, y en la parte superior también tiene una marca. La voy a hacer coincidir con la marca del fotómetro que llegue hasta el fondo. Y ahora voy a empezar con la medición. Primero limpio la celda del blanco. Inserto hasta el fondo la celda. Presiono 0. Y realizo el mismo procedimiento para la muestra. Y ahora presiono leer. Tenemos una lectura de 1329 miligramos por litro de demanda química de oxígeno. Con la actualización que tiene el termorreactor HI83-9800, que le agregaron una nueva temperatura, los 170 grados Celsius por 15 minutos que utilizamos el día de hoy, vamos a ahorrar tiempo en la determinación de demanda química de oxígeno, ya sea intervalo medio, intervalo alto o intervalo bajo. Además, se suministra con la cubierta protectora que nos ayuda a estar seguros de prevenir accidentes. Esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que haya sido de su agrado el video. No olviden visitar nuestras redes sociales y nuestra página web. Gracias y nos vemos en el siguiente video tutorial.